recuerdo, no sé si es hasta el 8, pero creo que es hasta el 7. Y Mateo es un gran escritor. Como veremos, Mateo no ordena cronológicamente los eventos como sí lo hace Marcos, como ya lo estudiamos en Marcos, sino más bien los ordena según la necesidad. Mateo recientemente nos ha contado en qué consiste el ministerio de Jesús. ¿Se recuerdan? En el capítulo anterior, hacia el final, decía que él proclamaba el reino de los cielos, llamaba al arrepentimiento acompañado de milagros. Sin embargo, es en este momento en que se dispone a hablarnos mejor acerca del contenido del reino de los cielos y de su vocación monárquica. Pero lejos de ser una declaración de guerra, es una declaración de gozo. El reino de los cielos es gozo y felicidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 12. 1 al 12, perdón. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Pero solo vamos a meditar en la primera bienaventuranza. Les iba a comentar también que mientras estaba haciendo el sermón, yo quería abarcar todas las bienaventuranzas, pero creo que sería muy injusto, o haríamos un sermón demasiado largo. Entonces solamente vamos a meditar en la primera. Pero empecemos con la lectura. Dice Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte sentándose, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor se dispone a hablar desde un monte. Solamente debemos pensar que realmente el monte es gigante, ¿no? Pero él solamente estaba en una pequeña inclinación en la cual sobresalía un poco más. Y muchos creen que es hoy en día un monte que se llama Monte de las Bienaventuranzas. No sé quién ha ido a Jerusalén, a Israel, no a Jerusalén, a Israel. Y si tienen la oportunidad de ir, hay un monte que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Y ese Monte de las Bienaventuranzas se dice que es el monte donde el Señor predicó este sermón, pero realmente no lo sabemos, nadie lo sabe. Y en esa ubicación hay una iglesia católica romana en una parte, ¿no? Entonces, si logran ir a Tierra Santa, pues ya saben cómo se llama ese monte. Sin embargo, pues no tenemos seguridad que ese sea. Otra cosa interesante es que nuestro Señor no enseñó de pie. El Señor no se puso parado a hablarles a la multitud, sino dice que Él se sentó. Y esto era algo muy común entre los maestros de la ley de su tiempo. Los maestros de la ley en su tiempo, enseñaban en la sinagoga, pero cuando terminaba el tiempo de meditar en la sinagoga, se iba con sus discípulos únicamente hacia un lugar apartado y ahí les enseñaba más personalmente a ellos. Lo que sí era cierto es que los maestros enseñaban sentados. Y por eso le decían la cátedra de Moisés, porque se cree que Moisés también lo hizo sentado. Y la popularidad de Jesús no nos permite saber exactamente cuántos discípulos vinieron a él, pero los rabinos a menudo se aislaban con pocos discípulos. Pero aquí dice nuestro texto que fue una multitud quien le seguía. Nuestro Señor era popular con su mensaje y con sus sanaciones. Y a ellos el Señor les enseñó. Este sermón que veremos a continuación, en los siguientes 3 capítulos, 5, 6, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, es conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde el Señor nos enseñará distintos temas acerca de la vida dentro del reino de los cielos. Muchos piensan que este sermón, llamado el Sermón de la Montaña, es el mismo sermón que se encuentra en Lucas 6. No sé si han leído Lucas, pero hay un sermón del Señor que es bastante similar, que tiene enseñanzas bastante similares, e incluso tiene su propio Padre Nuestro. Muchos piensan que es el mismo sermón. Personalmente creo que es distinto. Y si ustedes lo leen, notarán que es muy parecido, pero no es idéntico.
¿Y a qué se deben estas diferencias? Bueno, recordemos que bueno, hay quienes dicen, las personas que dicen que es un mismo sermón, piensan que Lucas está parafraseando a Jesús, mientras que Mateo sí lo dice literalmente, ya que Lucas no estuvo allí. Yo, en cambio, como otros comentaristas, pensamos que es un distinto sermón, pero que no debería sorprendernos el hecho de que tenga muchos temas similares. Los maestros, los que somos maestros, repetimos constantemente las mismas enseñanzas. Tal vez porque se nos olvida que ya las enseñamos, o más bien porque tal vez los alumnos no las han aprendido bien y necesitan que se las recuerden. Por otro lado, Jesús era un maestro itinerante. Jesús no tenía una clase con los mismos alumnos. Jesús enseñaba de lugar en lugar y evidentemente tenía que repetir las mismas cosas porque era público diferente. Solamente algunas cosas las usaba, otras las adaptaba y otras veces les agregaba según eran las necesidades educativas de cada lugar. Eso era algo muy normal. El Sermón del Monte es una enseñanza acerca del reino de los cielos, pero también es una enseñanza acerca del reino de los hombres. El reino de los hombres, hermanos, lo conocemos muy bien, es nuestro reino. Nosotros creemos que somos el rey aquí, somos soberanos de nuestra vida. Todos creen que tienen controlada su vida hasta que de repente viene algo externo y les recuerda que no somos nada. El reino de los hombres lo conocemos muy bien sus parámetros, conocemos bien las mañas del reino de los hombres, conocemos bien la dinámica. Pero Jesucristo está aquí para enseñarnos que el reino de los cielos se maneja bajo criterios diferentes y que esos criterios los trae para Él conquistar el reino de los hombres. Jesucristo está en una batalla frontal contra el reino de los hombres con nuevos valores y un nuevo sistema. Nosotros conocemos bien el reino de los hombres. Los reinos de la tierra son visibles, los podemos palpar, los podemos ver, los conocemos. Sabemos acerca de sus virtudes, pero sobre todo, hermanos, sabemos acerca de las desgracias del reino de los hombres. Y precisamente por esas desgracias solemos clamar a Dios para que transforme nuestra situación. Señor, yo ya no quiero vivir acá, yo quiero que mi situación sea diferente, esta enfermedad, esta dificultad, este enemigo, esta persona que me quiere hacer mal. Y conocemos el reino de los hombres y sabemos sus desgracias. Sin embargo, las bienaventuranzas nos enseñan que el reino de Dios no comienza con el cambio del contexto sociopolítico, ni con la caída del gobernante de turno, ni con el aumento del status quo de la población o la prosperidad del pueblo. No, así no comienza el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza en otro lugar, comienza en el corazón del hombre. Solo entonces el creyente aprende a mirar que el Señor de los hombres conquista cuando se infiltra en lo más íntimo de su miseria, trayendo algo que el hombre no puede encontrar en el reino de los hombres. Y eso es gozo. Por eso nuestro Señor describe 9 aspectos de la vida en los que el reino avanza silenciosa pero poderosamente en medio del reino de este mundo. El Señor hace algo digno de un rey. ¿Qué hace un rey, hermanos? Muchas cosas hace un rey, ¿no? Pero una de las cosas que hace un rey es dar galardones, premios. Hay muchas formas en que podemos ver reyes dando consignas. Levantan una espada y la ponen encima de un hombro, y después del otro hombro, y lo declaran un lord. Dan medallas, dan galones, y todas esas cosas son condecoraciones y reconocimientos que dan los hombres. Pues el Señor también da lo mismo, da galardones, da premios y los reconocimientos más grandes que jamás alguna persona podría aspirar en esta tierra. Y lo da con estas palabras. Este es el galardón. Escuchen bien, hermanos. Bienaventurados. Ese es el galardón. Muy felices, completamente gozosos. ¿Quién de nosotros no aspira a la felicidad? ¿No es acaso por eso que hacemos lo que hacemos para ser más felices? ¿Quién busca ser más infeliz aquí cada día? Nadie. La gente no quiere dinero porque les guste el dinero. La gente quiere dinero porque el dinero compra
lo que él cree que le hace feliz. De ese modo, lo que busca es la felicidad. El hombre busca el poder porque la autoridad le hace feliz. El hombre busca la estabilidad económica porque la prosperidad le hace feliz. Y todo lo que hacemos tiene el propósito implícito o explícito de hacernos felices, de ser completamente plenos, de no tener ninguna necesidad, comprar sin saber cuánto estamos gastando, de tomar una decisión sin pensar en si nos enfermaremos o no. Ese tipo de plenitud es la que el hombre busca. Por lo que el Señor nos enseña que ese gran anhelo del hombre no puede encontrarlo en el reino de los hombres y que el único que puede otorgarlo es Jesús bajo sus condiciones. Esta es la primera condición. El galardón, bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor levanta el gran galardón de la felicidad y dice bienaventurados, el que todos los hombres sin excepción buscamos, y nos dice que este premio será otorgado primeramente a los hombres, a los pobres de espíritu. Con esta declaración Jesús redefine el orden de las aspiraciones humanas. Aquello que el mundo persigue como resultado de su fuerza, el Rey del reino de los cielos lo concede desde otro punto de partida. Esta declaración trae confusión rápidamente a nuestra mente, porque en el reino de los hombres, los pobres no son verdaderamente felices. En el reino de los hombres, los pobres no son verdaderamente felices. Hermanos, ¿quién puede ser feliz cuando tiene carencias y necesidades? La palabra pobreza en sí misma muy difícilmente puede ser asociada con la pobreza. Pero el reino de los cielos funciona así. Al que le falta será feliz. Pero todavía no hemos terminado la idea. Y agrega algo más difícil de entender. El pobre de espíritu será feliz. ¿Qué es el pobre de espíritu? ¿Qué es ser pobre espiritualmente? ¿No sería más lógico? Díganme ustedes, ¿no sería más lógico decir que el que es más rico espiritualmente será más feliz? ¿No es eso más lógico? Naturalmente asociamos la felicidad con la abundancia, con la plenitud, con la fortaleza, incluso en términos espirituales, pero pensemos bien en la saciedad. ¿Qué es estar saciado? ¿Qué es sentirnos completos? ¿Qué significa? Significa que ya no buscamos. El que se ha saciado de comida no busca que comer más. El que se ha saciado de su sed no busca tomar más bebida. El que se ha saciado de su sueño ya no se quiere dormir. El que lo tiene todo no está acostumbrado a rogar. El que es abundante ha perdido toda noción de dependencia. Y ese es el problema. La pobreza de espíritu significa vivir con necesidad espiritual. No significa vivir con poco. Significa vivir deseando cada vez más, sabiendo que lo que tiene todavía es insuficiente, que su vida espiritual actual todavía tiene muchas carencias. El pobre espiritual vive en una búsqueda constante. El pobre en espíritu no es el que ora poco. El que ora poco, yo no sé si ustedes oran mucho o poco, pero el que ora poco lo hace porque cree que no necesita. Por eso no ora, ¿cierto? Uno no ora cuando no necesita. Uno ora cuando cree que lo necesita. ¿Qué pasa cuando tenemos necesidad? ¿Qué hacemos? Orar más. Cuando sentimos que somos suficientes, dejamos de orar. Y confiamos en nosotros mismos, pero el pobre de espíritu es constante en oración porque sabe que su condición no le permite dejar de hacerlo. El pobre de espíritu no es el que lee poco la Biblia. El pobre de espíritu lee mucho la Biblia porque sabe su ignorancia y no quiere ser ignorante en las cosas espirituales. Quiere conocer más al Señor, saber más cómo es. Su desconocimiento lo hace meditar más y memorizar más y estudiar más. En cambio, el que cree estar saciado
no necesita leer la palabra. El pobre de espíritu es el que ayuna. El pobre de espíritu ayuna mucho. El pobre de espíritu entiende que su alma tiene una necesidad mayor que su cuerpo. Su cuerpo fácilmente puede ser alimentado por su propia mano, pero su alma solo puede ser alimentada por Dios. Y esa es la dependencia que lo hace ayunar. Nuestro Señor contó una historia acerca de la espiritualidad de dos hombres, un hombre rico y uno pobre. El rico llegó inflado delante de Dios, sacó su mochila con todos sus millones de buenas obras y se las entregó a Dios. El otro hombre llegó con el mismo Dios y en su mochila no tenía nada, tenía sus manos vacías. Él solo podía colocar sus palmas hacia arriba, esperando que fuera el Señor que colocara algo en ellas. Y él le rogaba, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Ambos eran pecadores, por supuesto, pero solo el segundo se había dado cuenta. Mientras el fariseo hablaba con Dios como quien se escucha a sí mismo, el publicano hablaba porque no tenía nadie a quien acudir. Sus bolsillos estaban vacíos. No tenía nada que ofrecer salvo su miseria espiritual. Y por eso dice la palabra que salió justificado. No porque oró mejor, porque oró desde abajo, desde el polvo, desde una conciencia clara que sabe que todo lo que necesita debía venir de Dios y no de él. Algo parecido ocurrió en aquella casa, donde una vez nuestro Señor fue invitado a comer. De repente, una mujer se acerca sin anunciarse y cargando solamente con su vergüenza, como una sombra que todos reconocían, y sin nada de dinero en sus manos para ofrecer, se acercó al Señor y dejó que su pobreza espiritual se derramara por medio de lágrimas. Sus ojos no estaban llenos de méritos, sino de necesidad. Y con esa misma necesidad rogaba al Señor, no tengo nada, lo necesito todo. Y Jesús llega a la conclusión que ella por eso amaba tanto, no porque su pecado fuera pequeño, sino porque el perdón que había recibido era millonario. El fariseo que observaba la escena no entendía, él se sentía entero, correcto, suficiente. Ella sabía que su bancarrota espiritual era lo único que podía llevarle a Jesús. Pero sabía que en el banco espiritual del cielo hay recompensas millonarias. Cuando Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando en el lenguaje de la herencia y la propiedad. La herencia del cielo, en otras palabras, lo que está diciendo nuestro Señor, que la herencia del cielo, las escrituras del cielo, el título de propiedad del cielo está reservado para los que son pobres de espíritu. El reino de los cielos pertenece a los pobres de espíritu. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno y la autoridad de Dios que viene desde la esfera espiritual para tomar la esfera terrenal, liderada por el Mesías, llamado a conquistar el mundo terrenal por medio de la transformación de los hombres. Y los pobres de espíritu ahora ya están en esa realidad. Decir que es de ellos es el reino de los cielos, decir que es de ellos implica primero que tienen un acceso y una entrada. El pobre en espíritu tiene un pase directo porque ya ha sido admitido. En segundo lugar, implica pertenencia. Su nacionalidad ya no es el reino de los hombres, es el reino de los cielos. Tercero, implica los derechos a los beneficios. Esta afirmación también excluye a otros, colocándolos como extranjeros y como enemigos. Los que no son pobres de espíritu no pueden heredar el reino de los cielos y se constituyen en adversarios del Mesías. Cuando un corazón ha atesorado tanto de forma personal, al mismo tiempo está rechazando al Mesías. Cuando una persona cree tenerlo todo,
no tiene necesidad de Jesús. Esta primera bienaventuranza cierra estableciendo el fundamento de la vida del reino. El reino de los cielos no se abre para los orgullosos, ni para los arrogantes. Los orgullosos tienen sus manos llenas como para recibir los dones de Dios. El reino de los cielos se abre de par en par para los necesitados de gracia y misericordia. A estos se les promete una herencia y una felicidad inmensa junto con él. La riqueza que recibirán y que llenará sus manos es el título de propiedad del cielo. Ahora nosotros, hermanos, ¿realmente necesitamos a Dios? ¿O solo lo incluimos en nuestra manera de vivir? Si nuestra vida espiritual puede sostenerse en una dependencia total de ayuno, de oración, de meditación en la palabra, y creemos que solo nosotros mismos podemos andar en este mundo sin dependencia de Él, entonces no somos pobres de espíritu. No hay ninguna participación nuestra en el reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos? Esta es una pregunta muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la necesidad de Dios? Una necesidad de verdad, de sentir vacío el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a Él porque no teníamos otra salida? Porque sabíamos que sin su gracia no podíamos sostenernos. El problema no es la falta de disciplina espiritual, no es la falta de rutina. El problema es que perdemos la conciencia de nuestra dependencia de Él. Hemos aprendido a organizarnos de tal manera y de planificar nuestras agendas de tal forma que Él es un accesorio en nuestra vida. A resolver por nosotros mismos, incluso a servir sin depender de Él. Jesús advierte que el reino no avanza donde el hombre se siente capaz de autogobernarse, porque la verdadera felicidad no alcanza a estas personas. La bienaventuranza nos conduce finalmente a Cristo mismo. Él es el único verdaderamente rico, rico en justicia, porque vivió en obediencia, una obediencia que nunca pudimos vivir. Rico en gracia, porque la cruz cargó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Rico en vida, porque resucitó venciendo la muerte que nos pertenecía. Todo lo que a nosotros nos falta delante de Dios, Cristo lo proveyó plenamente por medio de su obra. Nuestra pobreza espiritual no se resuelve con una rutina, sino acudiendo al único que posee lo que nunca podremos tener, el reino de los cielos y la verdadera felicidad. El Evangelio comienza cuando dejamos de pretender suficiencia y confiamos en la obra terminada de Cristo. El pobre en espíritu no se presenta con sus méritos, sabe que no los tiene. Se presenta confiando en que la justicia ajena de Cristo ganó todo por él. Por eso Jesús nos llama a reconocer nuestra pobreza y a acudir a Él. Y que de allí viene la verdadera felicidad, pedirle lo que nosotros no podemos producir, descansar en lo que Él ya cumplió. El pobre en espíritu no le exige nada a Dios, le ruega. Y ese ruego nunca será rechazado, porque Cristo no empobrece al que viene a Él, sino que le enriquece con todos los beneficios de su obra redentora. Y así cerramos, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu. No porque la pobreza sea buena o mala, sino porque Cristo es rico en misericordias. El reino de los cielos pertenece a quienes saben que no tienen nada. Y por eso mismo descansan completamente en el Rey que lo ha ganado todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Señor, no tenemos nada que traerte. Ayúdanos a ver que nuestras manos llenas de pertenencias, de ahorros, de dinero, de trabajo, de méritos, de títulos, de renombre, no valen nada delante de ti. Y tener nuestras manos tan llenas no nos permite recibir tu gracia y misericordia. No nos permite recibir tu perdón.
Ayúdanos, Señor, a escatimarlo todo, como nada, con tal de recibirte a ti, de ver que lo que tenemos no vale nada en el reino de los cielos. Es como dinero falso, dinero de utilería, dinero de juguete, porque no compra la verdadera felicidad. Sin embargo, al sentirnos necesitados, tenemos la herencia en el reino de los cielos. Sin ninguna propiedad, por ti podemos acceder al lugar en el que te encuentras. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de nuestra miseria espiritual, que todavía necesitamos mucho de ti. No dejes que pensemos que somos autosuficientes o que no te necesitamos. No dejes que el dinero nos haga pensar que eso da seguridad. No dejes que nuestro trabajo nos engañe al creer que eso nos sostiene. Que tengamos cada vez más dependencia de ti. Y mientras más caminamos en este mundo, nos demos cuenta de la necesidad urgente que tenemos de venir a ti. Te pido, Señor, por aquellos que hoy pueden estar aquí creyendo que lo tienen todo. Pon tú en el corazón de cada uno sentir la desgracia de la vida material, para que puedan darse cuenta que el único que puede dar verdadero gozo eres tú. Gracias, Señor, porque en Cristo nos has dado plenitud completa. Y si se nos ha olvidado, Señor, o nos hemos alejado, venimos nuevamente a ti, el único que puede dar el don y el regalo de la bienaventuranza. Te pido, Señor, que tú llenes nuestra vida con tu Espíritu y podamos sentirlo de verdad. Que aquello que sabemos con nuestra mente podamos sentirlo en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén.